Son las 19 horas en punto del viernes 10 de julio de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el ya no tan nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener el informe técnico con los componentes diarios y nos vamos a enfocar a 3 estados. Vamos a incluir ya más estados por día para que nos dé tiempo de darles una revisada aquí públicamente. Nosotros lo revisamos diariamente, pero para presentar públicamente un paquete más amplio de estados. Y posteriormente el doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, va a presentar justo lo que ayer comentábamos, estimada Araceli Aranday de Canal 11, que es qué pasó en el Consejo Nacional de Salud y cuál fue la resolución respecto a este programa de atención comunitaria del COVID. Bienvenido, Ruy. Ahora presentaré yo el informe técnico y quiero anticipar cuál es el sentido de este informe técnico. En una frase, el mensaje es de preocupación por lo que está ocurriendo en el nivel subnacional y la situación que se verifica en algunos casos, que ya habíamos alertado desde el inicio, el riesgo de que conforme ocurra el desconfinamiento, la apertura, se haga demasiado rápido, que no se cuide el orden, que no se cumplan las medidas de seguridad sanitaria, que no se conserve la sana distancia, que no se involucre suficientemente a la población, que haya barreras de comunicación entre el gobierno local y la población, y me refiero al gobierno tanto del Estado como de los municipios, y que entonces la reapertura sea acelerada, no se cuiden los límites contemplados en los semáforos y haya contagios. Y entonces repunte la epidemia localmente. Y eso es exactamente con lo que vamos a empezar. Y voy a aprovechar para comentar algo que hoy me pareció importante de traer aquí, que son, el contexto es, llevamos 40 días desde este proceso de la denominada nueva normalidad, y como hemos comentado, la nueva normalidad no es la antigua normalidad, no es regresar a lo de siempre, no es hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Estamos en medio de una epidemia, estamos en la parte más alta de una epidemia de COVID-19. En el mundo entero existe esta epidemia, es una pandemia, y en la región de América, en el continente americano, se encuentra la enorme mayoría de la epidemia. Y México es parte del continente americano. No nos podemos sustraer a esa realidad. La nueva realidad, la nueva normalidad, lo que implica es la conciencia de que tenemos que cuidar todos los días, todas las horas del día, lo que hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos. Y tenemos que incorporar a nuestra vida diaria los cuidados indispensables, que son relativamente básicos, para lograr que no nos contagiemos y no contagiemos a otras personas. Esto es una responsabilidad individual de cada persona, porque no se puede obligar a cada persona a que guarde la sana distancia, a que no salga a la vía pública cuando no tiene una actividad indispensable, a que si tiene síntomas de alguna enfermedad, en particular la que es compatible con COVID, se quede en casa, a que proteja el estornudo y no estornude sobre las manos, a que no se saluden de beso, de brazo y de mano. Eso es, al final del día, una decisión que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tienen que tomar todos los días. Todos los días. Es también una responsabilidad del nivel local de gobierno, de los municipios, que aseguren que los espacios públicos que no deben estar abiertos, porque el semáforo de riesgo indica que no es procedente, que es riesgoso, que se
que concurra a las personas en demasiada cantidad en el espacio público, deben permanecer cerrados. Es responsabilidad también de los propios gobiernos municipales, porque muchas de las decisiones administrativas que regulan la actividad comercial, la actividad económica, son locales. La apertura de los establecimientos comerciales, la apertura de las actividades económicas productivas. Pero es también una responsabilidad de los gobiernos estatales, porque algunas disposiciones son estatales y los gobiernos estatales saben perfectamente qué empresas abrieron y si abrieron o no cuando les correspondía, y en caso de que sí les correspondiera y abrieron, qué medidas deben seguir, que han sido estipuladas clara y precisamente por los lineamientos de seguridad sanitaria en el espacio de trabajo. Es también una responsabilidad de las autoridades estatales, porque estas autoridades son autoridades sanitarias y las reconversiones hospitalarias se instruyeron por acuerdo del Consejo de Salubridad General desde el mes de marzo y se instruyó a que se procediera de manera expedita utilizando los lineamientos técnicos que proveyó el gobierno federal para que se hicieran reconversiones hospitalarias, y no se han logrado las reconversiones en todos los casos. Y obviamente esto limita la capacidad de atención en el nivel local. Por supuesto que también es una responsabilidad del gobierno federal, del gobierno de México, porque estamos encargados de dar disposiciones generales y de supervisar que esas disposiciones generales se cumplan apropiadamente. Entonces, todas y todos somos corresponsables de esto. Todos y todas estamos en el mismo territorio y vivimos en el mismo Estado nacional. Y a todos y a todas nos corresponde cuidarnos a nosotros mismos, a nuestros cercanos y a toda la población. Entonces, es extraordinariamente importante que dejemos ya este discurso de ataque, de polarización, de centrar. Ahí está lo que está ocurriendo, y los 35,000 muertos no dependen de una persona, no dependen de un nivel de gobierno. En México tenemos 3 órdenes de gobierno y todas y todos tenemos 3 elementos de los sectores de la población, público, privado y social. Y tenemos a la sociedad en su conjunto, los componentes del Estado nacional, el gobierno, el territorio y la población. Todos y todas tenemos que emprender una acción y centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, que es protegernos unos a otros. Esto es impresionante, cómo el discurso se ha distorsionado a un tema absolutamente inútil, estorboso, que nos está afectando a todas y todos. Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a entrar en materia y lo vamos a ver. Y voy a empezar relatando que hoy, en la conferencia de prensa diaria de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, durante la ronda de preguntas, concretamente en el minuto 50, y les recomiendo que vean la conferencia de prensa, una compañera periodista mexicana preguntó, lo cual me parece muy adecuado, al doctor Michael Ryan, que es uno de los voceros y el director de emergencias, ¿cuál es el pronóstico para México? Y en una explicación breve de 3 a 5 minutos, el doctor Michael Ryan, que es una persona además muy competente, enfatizó los riesgos para México. Ciertamente dijo, igual que cualquier otro país, porque son los riesgos que enfrenta cualquier otro país. Pero destacó algunas cosas que me interesa comentar con todas y todos ustedes. Habló de la importancia de tener un desconfinamiento ordenado, progresivo y lento, y manifestó la impresión de la Organización Mundial de la Salud de que el desconfinamiento en México está demasiado acelerado, en un momento en que tenemos todavía una importante cantidad de casos. Y aquí hemos dicho una y otra vez que hay 2 variables que determinan el riesgo del rebrote: la cantidad de personas que salen al espacio público
y la movilidad que tienen esas personas en el espacio público. Así que estamos advertidos, lo hemos estado desde el principio. Lo segundo que destacó el doctor Ryan es una vigilancia epidemiológica débil. Y quiero recordarles cómo funciona el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La información que se presenta aquí no se genera en una oficina del Gobierno de México. No se genera ahí. Se genera en cada rincón del país. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de México es un sistema federalizado. Tenemos 32 entidades federativas con 32 autoridades sanitarias. Y cada una de esas 32 autoridades sanitarias es responsable de coordinar a su nivel técnico operativo en algo que se llama las jurisdicciones sanitarias. Y en esas jurisdicciones sanitarias son responsables de vigilar el cumplimiento de procedimientos de notificación de la vigilancia epidemiológica. Y ocurre en 26,000 unidades de salud, mayormente públicas. Si hay deficiencia de información, porque de origen no se produce a tiempo, o peor aún, porque se distorsiona, no es posible tener un monitoreo apropiado de la epidemia al nivel nacional. Sin olvidar que además al nivel estatal se tiene que hacer un monitoreo continuo de la epidemia. Hemos presentado aquí en innumerables ocasiones que la mayoría o prácticamente todas las entidades federativas tienen un rezago de diagnóstico. Presentábamos aquí una gráfica roja y amarilla, recordarán, donde entidad por entidad mostrábamos cuántos casos confirmados había y cuántos casos que estaban en amarillo estaban pendientes de confirmación. Pasan semanas y semanas y la mayoría, prácticamente todos los estados, tienen un rezago superior al doble en confirmaciones. Ha sido motivo de comentario, de controversia, de polarización pública, la idea de pruebas, pruebas, pruebas. Y hay diarios nacionales que enfatizan que no se hacen pruebas. Hay intelectuales que dicen que no se hacen pruebas. Hay columnistas que dicen que no se hacen pruebas. Tenemos la mitad de la realidad porque no se terminan de hacer las pruebas, porque no se completa el proceso de notificación de las pruebas ya realizadas. Y porque se está distrayendo la atención en hacer pruebas, y esto es en el nivel local, en hacer pruebas sin tener un criterio claro correspondiente con los lineamientos nacionales de vigilancia epidemiológica. Y volvemos a lo mismo, lo estorboso que resulta confundir a la audiencia con un discurso de que México es el único país que no hace suficientes pruebas. Estamos esperando a que se completen las pruebas. ¿De dónde viene el dinero para hacer esas pruebas? Del gobierno federal. El gobierno de México transfiere los kits diagnósticos a los 31 laboratorios estatales de salud pública. A través del INSABI se han adquirido y se transfieren estos laboratorios. Los usa también el INDRE, el Laboratorio Nacional, y se transfiere también a los institutos nacionales de salud que participan en el diagnóstico. El presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución nacional, se utiliza para hacer diagnósticos en los estados. Entonces, no cambiemos el discurso a algo estorboso. Pruebas, pruebas, pruebas. Lo que necesitamos es que se complete lo básico de las pruebas. La vigilancia epidemiológica, detectar, poner en aislamiento al caso sospechoso, rastrear a sus contactos, ponerlos a todos ellos en aislamiento, requiere operaciones locales. No es que hay una cuadrilla de personal federal que se distribuye por todo el país para ir a perseguir los casos y los contactos, no. Reitero, desde 1997, la Secretaría de Salud se descentralizó. 1997, estamos en 2020. Desde entonces se descentralizó y es responsabilidad de las 32 secretarías estatales de salud tener la operación adecuada para
la vigilancia, la prevención, el control, la promoción de la salud. Hay estados que no se adhirieron al nuevo modelo de salud para el bienestar, que cuando empezó esta administración o este año y se cambió el modelo, un modelo de financiamiento que se llamaba Sistema de Protección Social en Salud, y se estableció el Instituto de Salud para el Bienestar con el propósito de tener armonización de capacidades en el país. Pero hubo estados que dijeron: nosotros no necesitamos ese modelo, solo denos el dinero. Y saben ustedes perfectamente que exactamente como se dispone en la Ley de Egresos de la Federación, en el presupuesto, la Ley de Egresos, se ha destinado ese recurso a los estados. Hoy tenemos algunos estados que en este momento, tal como lo habíamos predicho, están teniendo excesos de casos porque están en mitad de sus curvas epidémicas y se están saturando sus hospitales. Y claro, aparecen reportajes y notas que dicen que no hay escenas dramáticas. Por supuesto que las hay y por supuesto que son dramáticas. Lo que necesitamos es que se resuelva, como se fue resolviendo en todas aquellas entidades que ya pasaron por el pico, son muy pocas, y que resolvieron a tiempo y no se saturaron los hospitales. Nos falta todavía la mitad de la epidemia. Tenemos que actuar.